Gracias, gracias por su fidelidad a través de este espacio en Viva la Mañana por Edumás. Y bueno, pues ha llegado, Gary, el momento estelar del programa. Claro que sí. Yo sé que todos están ahí sentados esperando el momento de la entrevista, ya que es uno de los momentos que nosotros también interactuamos con los invitados. Y yo sé que todos ustedes que están escuchando, nos están viendo de ambas partes, están presentes ahí con nosotros. Así es, y me complace pues presentar a nuestra invitada de hoy, una invitada de lujo, quien nos va a estar hablando de este tema que ella es terapeuta del lenguaje, ¿verdad? Y tiene hoy este tema que brindarnos acerca de la audición y algunos problemas que se presentan en los aprendizajes de los niños. Pero para eso, para que nos explique y nos ponga en contexto, pues darle la bienvenida a Elaine Tona. Bienvenida aquí a Viva la Mañana. Hola, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. El placer es nuestro. Y a propósito de este tema, tú como terapeuta del lenguaje, Elaine, esas problemáticas que se dan muchas veces en las aulas con niños que tienen un bajo rendimiento académico, quizás no copian en sus cuadernos lo que ven en las pizarras por diferentes tópicos que se puedan presentar en el día a día, pero desde tu perspectiva, háblanos un poquito de este tema. Sí, es un tema que muchas veces pasa desapercibido, no se conoce. Creo que hay mucha desinformación al respecto, porque muchos de nuestros niños pasan a veces por inatentos, por hiperactivos, por disruptivos en las aulas y no nos damos cuenta de que podría ser una pérdida auditiva. O sea que una de las problemáticas que pueden darse, como tú bien dices, no es necesariamente porque el niño se mueva mucho y haya una condición de la conducta, sino una condición física. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque hay diferentes niveles de pérdida auditiva. O sea, no es radical como que si oigo, no oigo. Puede haber una pérdida auditiva leve, una pérdida auditiva moderada, severa y profunda. Y las leves y moderadas muchas veces son las que no se detectan a tiempo. Entonces el niño pasa por un preescolar, por un primer grado, pero cuando entra en ese proceso de aprendizaje de la lectoescritura, se enfrenta a un aula más formal, porque no es lo mismo un kinder que un primer grado. En primer grado hay unas filas, hay unas normas, todos estamos frente a la maestra, es decir, hasta la disposición física. Y la dinámica de la clase es diferente. Entonces comienza además un proceso de aprendizaje de la lectura y de la escritura, que son procesos cognitivos más complejos. Entonces allí empiezan a verse las dificultades. Y el niño parece como que tiene dificultades para aprender, cuando en realidad podría ser una pérdida auditiva, es decir, no está escuchando todos los sonidos del habla. Y es algo importante para que nosotros podamos aprender a hablar y aprender a leer y a escribir, necesitamos escuchar perfectamente todas las palabras, ¿sí? Todos los sonidos del habla. Entonces es algo así como cuando tú necesitas lentes y Ujú, te dan un texto y empiezas a cerrar los ojos, ¿verdad? Buscando enfoque, ujú. porque no ves claramente ese texto. Lo mismo pasa con la audición. Yo puedo estar escuchando, pero no entiendo claramente lo que me están diciendo. Entiendo algunas palabras, otras no, porque tengo parte de la audición bloqueada, ¿sí? Mm, Entonces eso es como ver borroso. También se puede escuchar borroso, entre comillas. Pero como el niño funciona, como el niño presta atención, como el niño copia, como tú lo dijiste, ujú. copia en clase, quizás no tiene una mala conducta, entonces no se dan cuenta los padres y no se dan cuenta los docentes que podría ese niño estar enfrentando una pérdida auditiva y por lo tanto estar haciendo más esfuerzo cognitivo Ujú. que el resto de los niños para poder captar algo de lo que dice la maestra. Porque si el niño no capta todo lo que dice la profesora, se pierde parte de la información. Si se pierde parte de la información, vamos a tener problemas de aprendizaje. Entonces, Elen, ¿cuáles son los indicios más comunes de cuando tenemos los niños y las niñas que están comenzando a ya tener esa misma capacidad auditiva? A A tener la perderse, discapacidad. Si exacto. primero es un niño que pregunta mucho, o puede ser que tú lo llames por su nombre y no todo el tiempo voltea.
ese niño que hay que repetirle las instrucciones para que las siga adecuadamente. Y sobre todo, si pareciera tener problemas de atención, lo primero que nosotros tenemos que descartar es un problema auditivo. Y un problema auditivo puede ir desde unos tapones de cerumen en los oídos que bloquean parte de la audición, ¿verdad? Porque eso es allí como un tapón, bien lo dice la palabra. Eso no deja que el sonido entre completo. Hasta otitis recurrente, esas infecciones de oído donde se llena de moco el oído medio y que a lo mejor no hay fiebre, no hay dolor. Entonces, si el niño no tiene síntomas, también puede estar eso ahí mucho tiempo. Puede ser una pérdida neurosensorial, que ya es donde se afecta el oído interno, las células que están dentro del caracolcito. Ahí hay unas células que son las responsables de recibir los sonidos y mandarlas hacia el cerebro. Entonces, si esa cóclea viene con daños, vienen con defectos, puede haber una pérdida auditiva neurosensorial que es más difícil de corregir. Ya esto sería entonces con aparatos auditivos. ¿Quiere decir, Elaine, que la otitis recurrente, la infección en los oídos, puede provocar entonces pérdida de audición? Sí, puede provocar pérdida de audición. Yo tengo el caso de un pequeñito que me llegó de 18 meses, no hablaba nada. Cuando chequeo qué estudios auditivos le han hecho, la mamá me dice, bueno, el que le hicieron cuando nació. Ok, vamos a repetir, porque lo primero que tenemos que saber es si está escuchando o no. Cuando tenemos un retraso de lenguaje, que eso también es otro síntoma, cuando tenemos un retraso de lenguaje, dificultades quizás para pronunciar, tenemos que revisar la audición. ¿Por qué? Porque el lenguaje entra principalmente por la audición. Nosotros podemos obtener información verbal viendo, pero eso es solamente el 30%. Si en este momento bajan el volumen de la televisión, las personas podrían leer mis labios, pero no van a saber a qué volumen yo estoy hablando, a qué velocidad y qué entonación estoy utilizando. Quiero que como vamos a hacer como esa pausita ahí de lo que es el retraso del habla, porque mi pregunta viene a raíz de que hay muchos niños, hay muchos casos en nuestro país, tú sabes, que de gripe, de virus. Entonces, suelo escuchar mucho, tiene una infección, me duele el oído, tiene una infección en el oído, y quizás en el centro, en la escuela, los maestros están, como están más tiempo, pueden darse cuenta primero, pero en el Sí. hogar, ¿cómo como madre yo puedo darme cuenta que mi hijo está perdiendo la audición, que mi niño que quizás no tiene ningún retraso del habla, a propósito de que te hice esa pausita ahí, pero sí tiene gripe recurrente, siempre tiene una infección en el oído y estoy viendo que en su comportamiento hay cosas que están cambiando, quizás como el hecho de que no me lleva la tarea a la casa o no me termina, o quizás lo estoy llamando de una habitación a otra y no me está respondiendo. ¿Cómo me puedo dar cuenta como madre? Si sube mucho el volumen de la televisión, si lo llamas y no todo el tiempo responde, si tienes que repetirle la orden que le diste para que la pueda seguir, y si ese niño parece distraído, sobre todo eso. Pero fíjate, siempre va a haber un impacto en el lenguaje, aunque sea mínimo. Fíjate, este pequeñito que te iba a contar de 18 meses, se le hicieron las evaluaciones auditivas, su mamá lo llevó al otorrino y tenía infección. O sea, había ocupación de oído medio, el oído medio lleno de moco. Hubo que ponerle tubos de ventilación, que son unos tubitos que se insertan en el tímpano para que ese moco drene, porque no hay otra forma. Sí, eso es como una microcirugía. Entonces ese moco fue drenando, los oídos se fueron recuperando y el niño comenzó a avanzar en su lenguaje. Tan es así que después de esa intervención duramos solamente como 6 meses más en terapia y ya lo nivelamos a lo esperado para su edad cronológica. Hay una frase muy importante entre audiólogos y terapeutas y es que la pérdida auditiva leve no es un problema leve. Como que, ay, tiene un poquito de pérdida auditiva, eso no importa, vamos a dejarlo así. No, señores, cuando se trata de un niño que está en desarrollo del lenguaje, todo tiene que ser escuchado. Todos los sonidos, todas las palabras tienen que ser escuchadas porque eso alimenta su cerebro. Claro. El lenguaje alimenta el cerebro y el cerebro que está bien alimentado es un cerebro que aprende. Pero un cerebro que no recibe la información lingüística completa es un cerebro que no va a tener tampoco la capacidad para aprender un lenguaje que es gráfico,
que es escrito, pero que viene ¿de dónde? De lo que nosotros hablamos. Al haber una limitación en el lenguaje hablado, van a haber limitaciones en el aprendizaje también. Y si tenemos un niño que está en una etapa que está comenzando a tener pérdida auditiva y los padres no se dan cuenta y utilizan mucho los audífonos o también la música alta, que ella Sí. tanto incide en el desarrollo cuando va creciendo, que puede llegar a una etapa que ya tiene que utilizar el aparato. Sí, eso es muy importante lo que has dicho, porque es verdad. Si no escuchamos bien, entonces tiendo a subir el volumen no solamente de la televisión, sino de los audífonos. ¿Qué pasa con los audífonos actuales? Que van dentro del canal auditivo. Y si los padres no controlan ese volumen al que se está escuchando, eso va a impactar entonces en el oído interno. Un exceso de volumen, subir demasiado esa intensidad, va a ir dañando las células del oído interno y puede convertirse en una pérdida auditiva definitiva, donde se van a necesitar aparatos. Hay diferentes tipos de dispositivos auditivos, ¿no? Uno para cada necesidad, pero muchas veces esa termina siendo la solución y no está mal, sino que cuando ya tenemos un niño que usa auxiliares auditivos en el aula, hay que hacer también ciertas adaptaciones. Y es permitido, es algo, o sea, es utilizar o permitir que los niños, sobre todo los más pequeños, utilicen esos audífonos que van dentro del oído, o No, sea, para no escuchar debería. sus programas. No deberían. Lo que pasa es que hay tanto acceso a la Ujú. tecnología y a los dispositivos actualmente. Los niños desde muy pequeñitos ya tienen su propia tablet. Ujú. Sí, Y desde muy pequeñitos también entonces empiezan a pedir los audífonos porque los juegos también es una cosa que tiene a nuestros niños cautivados. sí. Entonces sí, hay ocasiones donde los padres desde muy pequeños permiten el uso de audífonos, pero ¿es recomendable? No, no es recomendable, porque los padres tienen que controlar qué está escuchando y a qué intensidad está escuchando. Bueno, y en el caso del auxiliar, para poder escuchar de una manera plena, ¿cómo funciona esta conexión? Primero, he visto que hay una parte que ya está conectada al canal auditivo, pero yo he visto como un pequeño cable o una línea. ¿Eso está conectada directamente a una parte interior del oído o ya una parte neurológica? Porque hay diferentes tipos de aparatos, ¿no? Están los retroauriculares, que son los que van aquí detrás de la oreja, ¿sí? Que eso es para un tipo de pérdida auditiva, quizás moderada hasta severa. Pero lo que tú dices que lleva un cable son los implantes cocleares. El implante coclear requiere una cirugía, porque es una cadenita de electrodos que se inserta en la cóclea, en el caracolcito, y eso va conectado a un dispositivo externo a través de un imán. Entonces eso sí lleva un cablecito, tiene una antena, es una tecnología mucho más elaborada y eso normalmente se utiliza para pérdidas severas a profundas. Entonces lo que hay que hacer es evaluar qué tipo de pérdida auditiva tiene el niño, cuál es el origen. ¿Se puede resolver con tratamiento o cirugía? No se puede resolver. Entonces dependiendo de eso, ¿qué dispositivo debería utilizar? Entonces, volviendo a retomar ese pedacito que ahorita puse en pausa sobre la relación entre la audición y el habla. Cuéntanos un poquito sobre eso, Elaine. ¿Por qué a través de la forma del niño hablar me puedo Ujú, dar cuenta que hay una ujú. dificultad? Sí, sí. Este chiquito llegó diciendo algunos sonidos guturales como Agua decía solamente A, pero la A es la vocal más fuerte de nuestro idioma, es Ujú. la que más se escucha. Ok. Cuando yo jugaba con él y hacíamos sonidos de animales, a veces lo que él hacía no se parecía a lo que yo decía. Entonces, cómo está hablando un niño, cómo está produciendo, me da mucha información de lo que está escuchando, porque nosotros hablamos lo que oímos. Entonces, si su expresión no es clara, si es muy velada, muy gutural, muy encerrada, probablemente le está escuchando así. En el caso ya de los niños más grandecitos, ¿cómo o qué cada qué tiempo, cómo hago para llevar a identificar, para hacerse una prueba? ¿Cuáles Ujú. son las pruebas que llevan los niños y cada qué tiempo es Bueno, cuando los niños recomendable? nacen normalmente se hacen unas emisiones otoacústicas, se llama así, que es para saber si la cóclea está funcionando bien. Ya ahí nosotros tenemos muchísima información. Ese estudio debería repetirse una vez al año,
pero los pediatras, Excelente. la mayoría no lo indican. Cuando el Mm, niño entra en el colegio, hay muchos colegios que ya tienen el requisito, y me parece algo maravilloso, de pedir una evaluación audiológica, claro que sí. audiometría o emisiones autoacústicas. Eso no lo tomen como un requisito, ay, qué fastidio, hay que hacérselo para la inscripción. Señores, tómenlo como algo importante, porque se han detectado muchas pérdidas auditivas por ese requisito del colegio. Entonces, una vez al año, todos nosotros, no nada más los niños, Mm, deberíamos hacernos un sí. chequeo auditivo, porque a los adultos también nos puede pasar que tengamos una pérdida auditiva. Bueno, Silene, yo creo que vamos a tener que planificar por una segunda parte, Sí, qué porque es bueno. muy importante también cómo se le enseña no tanto al niño, porque en este caso se comunica mucho también hacia los padres, que Ujú. también son el reflejo para que sus Sí, hijos te mantengan con una audición en plenitud. Así Entonces es. vamos a coordinar eso por una segunda parte, porque ya Excelente. el tiempo apremia, pero Sí. le agradecemos siempre por estar con nosotros, que hasta yo he aprendido en este día, gracias a Qué usted. bueno. Y esa segunda parte sé que voy a aprender también, así que si tiene sus redes sociales, contactos, antes de irnos a la pausa. Sí, me pueden contactar por Instagram, Habla con Elaine, también estoy en TikTok, YouTube, y ay, es pues nada, TikToker. sí, también, Qué chulo, qué chulo. Bueno, a ya la ustedes orden por saben. allí. Ya ustedes saben, chicos, pueden buscar a Elaine por ahí, por su plataforma favorita. Pero yo sé que también su plataforma favorita es este programa, así que ustedes no le cambien porque en breve regresamos con más de ¡Viva Viva la la mañana! Mañana.